Excelente martes tengan todos ustedes amigos aquí en Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Hoy es martes de un punto candente en la economía. Bienvenidos ustedes, ¿cómo están compañeros? Fidel, David. David, qué bien tenerte nuevamente aquí en Mundo de Economía, lo que quiere decir que tienes gasolina. Algo. Escasamente. Algo de gasolina. Bien amigos, bienvenidos. Los martes, como acostumbramos, traemos un tema de análisis para entrarle un poquito más a profundidad al tema en cuestión. Y hoy, ¿vale? El Banco Central de Venezuela, como máxima entidad que dirige las finanzas y el movimiento monetario del país, decidió indexar los créditos comerciales de la banca venezolana al dólar. Y nosotros nos preguntamos si esta medida se traduce en un reconocimiento oficial por parte del gobierno a la dolarización formal de la economía venezolana. ¿Por dónde irán las cosas, Darcy, con este tema? Bueno, hay mucho para decir, analizar y sobre todo empezar a pensar, ¿no?, sobre esta medida que fue emitida por el Banco Central de Venezuela según Gaceta Oficial número 41.742, repito, Gaceta Oficial número 41.742, a través de un comunicado que fue llevado a cabo por el ente emisor, tanto a la banca pública como a la banca privada, aclaró y establece la medida de ajustar la cartera comercial a la variación del tipo de cambio oficial que entró en vigencia el pasado lunes 28 de este mes de octubre. Pero, ¿qué significa esto? Primero que todo, nosotros tenemos que explicarles a nuestro esta indexación de los créditos comerciales al tipo de cambio oficial. El documento hecho público y notorio dice de que las disposiciones se conocieron el 23 de octubre pasado, pero el Banco Central, en aras de garantizar la certeza, la claridad en el manejo de dicha información por parte del Sistema Bancario Nacional, el directorio del Instituto Emisor acordó pues esta fecha en la cual entró en vigencia 28 de octubre porque estaba pautada para el 23 de octubre, pero dada la ligereza y todas las cosas con las que se toman esta medida y sobre todo se anuncian y inmediatamente se aplican, decidió indexar los créditos comerciales al tipo de cambio oficial medidos por el IBCC, que significa el índice de valor de los créditos comerciales. ¿Cómo se traduce eso, David? Venezuela está en términos prácticos en un proceso de dolarización posiblemente irreversible. O sea, nosotros tenemos una moneda destruida por la hiperinflación que es muy difícil volverla, o sea, un nuevo bolívar es muy difícil. Crear un nuevo bolívar. Es muy difícil. Ya, eso ya es casi que imposible. Entonces, si esto es cierto, nosotros tenemos que ir a una dolarización. El problema es que lo estamos haciendo de la forma más costosa para la población. ¿Por qué más costosa? Vamos a explicarle a nuestra audiencia. Bueno, porque nosotros ganamos en bolívares de muy mala, con un poder adquisitivo destruido. En bolívares miserables. En bolívares, y estamos pagando bienes y servicios en dólares. Porque los costos están dolarizados. Los costos están dolarizados. Y los precios. Si hacemos una dolarización, la dolarización puede hacerse en forma mala o buena, depende de la... Si nosotros asumimos una dolarización seria, podríamos llevar el sueldo mínimo a $100 en poco tiempo. Y después, paulatinamente, llevarlo a un nivel suramericano de $400. Ese es el promedio, efectivamente. Es el promedio, correcto. Ajá. Pero indexando los créditos, en este caso en dólares, estamos pagando bienes y servicios en dólares con bolívares devaluados. Eso es una forma muy costosa de hacer una dolarización. Y para que nuestra audiencia lo entienda, porque el tema es bastante complejo, indexar los créditos a dólares, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Se va a pagar, por ejemplo, las tasas de interés en función del valor del dólar? En primer lugar, cuando contratas un crédito no sabes en qué condiciones lo vas a cancelar. Porque el crédito de hecho está en dólares.
Pero te lo entregan en bolívares, la banca te entrega sí, el pero crédito la en bolívares. amortización se hace indexada en dólares. Las tasas de interés, Las tasas de interés. las activas. Tú no sabes cuánto te puede costar un crédito. Hacer una planificación financiera es muy difícil en ese caso. Ni en el corto plazo, mucho menos en el largo plazo. Claro. Justamente la justificación que dio el Banco Central al anunciar este tipo de medidas fue que era incidir sobre el rendimiento del crédito bancario para desestimular la adquisición, la solicitud de los préstamos bancarios que tuvieran la intención de, y sobre todo principal, de especulación en el mercado cambiario. Claro, Suena pero esto como suena contradictorio, porque si el crédito va a ser tan costoso como para matar digamos, la especulación financiera de tomar un crédito en bolívares con tasas bajas para comprar dólares, ¿no? Para, digamos, rentar con el dólar. Si el crédito es muy alto, tampoco funciona entonces para estimular el crecimiento de la economía. No, por supuesto que no. Los actores económicos no pueden tomar crédito en esas ¿Y cómo condiciones. va a quedar la banca? La banca Ajá, y si la realmente banca ya no cumple la intermediación financiera. No, ni la intermediación, y que viene ya muy atropellada nada más con el aumento del encaje legal del 100%. Vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos hoy martes de Un Punto Candente en la Economía, hablando sobre la indexación de los créditos comerciales al tipo de cambio oficial. No se aparten, por favor. Bien, amigos, seguimos con ustedes aquí en Un Mundo de Economía, hoy martes en Un Punto Candente de la Economía, y estamos hablando de la decisión que tomó el Banco Central de Venezuela de indexar los créditos comerciales al dólar, al punto que nosotros nos preguntamos si esto formalmente ya se traduce en un reconocimiento oficial de la dolarización en Venezuela. Recordemos, el miércoles pasado, 23 de octubre, el nuevo esquema de este ajuste de tasas de intereses de la cartera de créditos comerciales anclada a la variación del tipo de cambio oficial de la banca fue, digamos, anunciado con entrada en vigencia a partir del 28 de octubre recién pasado. Traducido, esto está vigente. Ahora bien, indexar los créditos al dólar es, sin lugar a dudas, encarecer los créditos. Eso es lo que colide, se deduce de lo que estábamos conversando en el segmento anterior. Esta medida, en consecuencia, me parece, juega al estilo de las medidas que tomó el Banco Central meses atrás, de crear dos encajes legales a la banca con la finalidad de reprimir el crédito. Todo esto evidentemente va apuntando a que la población tenga poco acceso a dinero, de manera que esto genere que no exista demanda para la adquisición de divisas, de monedas extranjeras, frente a la desconfianza que se tiene de un bolívar que no vale nada. Entonces me pregunto, David, Darcy, si esto entonces apunta a mantener un tipo de cambio venezolano bajo a costa de lo que sea, incluido sacrificar lo que queda de la economía nacional. Los créditos ya no serán registrados en bolívares, simplemente, sino que van a ser denominados a través de una unidad de cuenta denominada como tal, una unidad de valor de crédito comercial, siglas UVCC. Y la valoración de estas unidades van a ser medidas a través de un índice de inversión, el cual se establecerá en bolívares ajustados de acuerdo con la evaluación de la tasa oficial del cambio día a día. Es una trampa de doble todos filo, los días va a valer, todos los días va a valer. En realidad, distinto el crédito va a estar tasado en dólares. Exactamente. En dólares, disfrazado, pero va a estar vas a cancelarlo en dólares o con bolívares a la tasa oficial del día. Esto para una empresa que exporte puede funcionar. Para una gran corporación, más no para las medianas y pequeñas empresas. No, que funciona dentro del mercado interno. Claro. Claro, con clientes que pagan en bolívares. Esos serán los y que pagan por tarjetas de débito, por ejemplo, a cuentas bancarias en bolívares. Ahora, yo remarco una cosa. Nosotros, posiblemente el proceso de dolarización que está pasando en Venezuela es irreversible. Lo que pasa es que
tiene que asumirse que tiene que haber, entonces tenemos que establecer el dólar como una moneda de curso legal. Para que el daño, para que el impacto no sea tan lo menos posible, dramático. Que va a haber un impacto. Obvio, porque es un cambio radical de todo el sistema de cómo funciona la economía en el país. Si entra en ejercicio una moneda distinta a la que uno tiene y ha tenido siempre, ¿no? Pero es lo que generaría menos daño, porque entonces tus ingresos son en dólares y eso estabiliza, porque el dólar no es una moneda que se deprecia y se devalúa. Los precios se estabilizan, los ingresos se estabilizan y eso permite presupuestar familiarmente el gasto. Podría eso dinamizar gradualmente la economía. Sin embargo, muchos economistas están en contra de este tipo de medidas de que se dolarice la economía, ¿no? Yo creo que la reconstrucción del Bolívar es difícil en este momento. O sea, ya no se puede pensar en un Bolívar, vamos a pensar un Bolívar real, un Bolívar republicano, un nuevo Bolívar, en fin. Quítale 10 ceros, sigue depreciándose. Eso ya se puso en evidencia con esas reconversiones monetarias. También es importante señalar lo siguiente, que la tasa anual de crédito también será expresada en la unidad de crédito comercial, en la unidad de valor de crédito comercial, VCC, que se estableció entre un monto de un 4% como mínimo y un máximo de 6%, la tasa de interés anual, de 6%. Pero en dólares. Pero en dólares, y dado el aumento día a día del dólar, que ya inclusive el dólar paralelo ha llegado a estar el dólar oficial muy por encima del dólar paralelo. Recuerda que aquí tenemos el fenómeno de la remesa. En el país hay gente que envía remesas, hay una oferta en dólares, por eso vemos tendencia, por eso a veces el dólar baja. Sí, porque aumenta la oferta hay de una dólares. Oferta de dólares cuando no hay emisión de gastos del gobierno, una emisión fuerte en bolívares, el dólar tiende a bajar. Nosotros estamos en un proceso, insisto, irreversible de dolarización. Muy complejo el tema. Sobre todo tan complejo y un tanto contradictorio, porque dada la característica que ha predominado con este gobierno bolivariano de atacar el imperio, de satanizar el dólar, en fin, ¿y a dónde estamos llegando? Por eso yo lo decía en una de las ediciones anteriores, creo que la del martes pasado, Fidel, que a un revolucionario le es muy difícil combatir el capitalismo y reponer lo que destruye. Y terminan siendo capitalistas, pero de mala gana y con mala base y con malos resultados. Bueno, esas son las cosas. Amigos, tenemos que hacer un corte. Vamos a retirarnos por unos segundos para cumplir compromisos comerciales y regresamos con ustedes para seguir abordando el tema que nos ocupa hoy, la indexación de los créditos al dólar en Venezuela por orden del Banco Central de Venezuela. ¿Reconocimiento oficial a la dolarización? Ya lo sabremos en algún momento. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, tratando como punto candente en la economía la indexación de los créditos comerciales a el tipo de cambio oficial. Preguntamos, ¿será que se está oficializando la dolarización en este país? Bueno, realmente, ¿cuáles son los riesgos de esta medida? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los efectos negativos que pudiese tener? Automáticamente, inicialmente sería la fuerte restricción de la actividad crediticia. Y como tú lo decías entre telones, David, es muy lamentable porque la banca nacional opera es a través de la intermediación financiera, no tiene más otros recursos y sobre todo la atomización que ha venido presentando en cuanto a su cartera de créditos. La banca en otros países vive de cobrar los servicios financieros. La banca Venezuela, eso no es el caso de la banca en Venezuela. La banca en Venezuela vive exclusivamente de la intermediación, de cobrar por los depósitos de pagar por los depósitos un interés y de cobrar otro interés por los créditos. El diferencial es utilidad. Correcto. En el caso,
En ese caso, una fuerte restricción crediticia, un alza del costo financiero de los créditos va a afectar severamente el funcionamiento bancario. Claro, porque al reducirse la cartera de crédito se van a caer los ingresos que ya de la venía banca, muy que ya reducida. venían muy mal, efectivamente. Entonces, esta medida, aparte de ahogar al sistema financiero vía créditos, pone en alto riesgo la estabilidad del sistema financiero completo venezolano. ¿No vendría a ser una medida entonces irresponsable en este momento? Y eso solamente hablando de esta fuerte restricción a la actividad crediticia como riesgo, ¿no? No es el único riesgo. De una manera muy sintetizada, este tipo de medidas lo que va a hacer es profundizar los esquemas de la dolarización financiera de la economía. Ese es otro riesgo, Exactamente. efectivamente. Sumada ya a la dolarización transaccional que tiene la economía venezolana. Entonces, por eso es una manera de ir oficializando ya y emitida a través de del Banco Central esta medida, se está dolarizando la economía venezolana. Que no lo pueden decir, que no lo pueden publicar abiertamente y sobre todo presentar, como decía David anteriormente, un plan bien estructurado, bien pensado y planificado de dolarizar la economía es otra cosa. Claro, y en porque esta iría en contra, ¿no? y de claro, los parámetros y en contra de la ideología, del modelo de gobierno. y del discurso de más de 20 años. Exactamente, Fidel. ¿Dónde queda el discurso y las ¿Qué dices promesas? tú, David? Mire, la economía no se puede manipular. El discurso político puede ir en una dirección, pero la economía va en otra. La realidad económica es eso. Entonces, nosotros estamos en una dolarización muy costosa para la población. Si tenemos que ir a una dolarización, hagámoslo en forma seria, pongamos el dólar como moneda de curso legal y asumamos el costo de eso. Eso tiene un costo. Me gusta lo que estás diciendo porque permite apuntar algo. Quien tiene ingresos en dólares, personas, profesionales, familias, empresas, están protegidos relativamente dentro del contexto de lo que estamos hablando. El que tiene ingresos en bolívares está expuesto, absolutamente débil. Ni trabajando ante esta situación. Escapa Por eso es que es tan costosa esta medida para el pueblo venezolano, porque la mayoría de los venezolanos tienen sus ingresos en bolívares. Es que ni trabajando escapará del destino de ser cada vez más pobre, trabajando. Y lo decíamos ayer, Fidel. Porque un trabajador con menos de 1,92 dólares diarios, que aquí se recibe mucho menos según lo establecido por el Banco Mundial, está condenado a la pobreza extrema, a la miseria con este tipo de medidas. Entonces nosotros tenemos que ser honestos. En bolívares o ganamos en bolívares. Exacto, y tenemos que ser honestos. Este tipo de medidas van en contra de lo que se quiere, que es un desarrollo económico y un incremento del ingreso de la población y que todos podamos ir gradualmente mejorando nuestra calidad de vida. Esto nos va empujando para abajo. Ahora, una dolarización también implica una apertura económica. Por supuesto. Una economía abierta. Exige. Lo exige, Eso. exacto. Una economía abierta. Eso tiene que hacerse de acuerdo a un modelo económico. Pero no se está haciendo, David. Con medidas parciales. Estas medidas parciales son muy costosas para la población. La población sufre con esto. Claro. Wow. ¿Qué podemos entonces ¿Qué esperar? podemos decir, Dios mío? Que realmente, bueno, son medidas que hay que analizarlas mucho y sobre todo la incidencia, los efectos y por qué se llegan a este tipo de medidas ante las decisiones políticas distorsionadas, ante el mal manejo de la economía y por el pretender siempre poner la política por encima de la economía. He ahí las consecuencias. Y esa es la diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Ahí es está que la diferencia. aquí lo que estamos viviendo, Fidel y David, es que nosotros no somos mundo en no, desarrollo. es el descerebramiento de la revolución, en lo que se llama términos de los descerebrados de la revolución. No, aquí estamos pagando consecuencias de no haber hecho un Banco Central independiente y serio. Claro, pero eso ha sido intencionalmente hecho así, manejado así. Ajá, ¿qué más? Otra consecuencia De rápidamente. no tener un plan de desarrollo moderno. Por supuesto. Y un sistema de gobierno mucho menos. Amigos, nos Esas son quedamos las siempre cortos de tiempo en los martes tratando un punto candente de la economía.
Nosotros tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle las gracias por su amable atención. Y desearles, por supuesto, que tengan buen provecho y la mejor tarde posible. Los esperamos mañana miércoles junto acá con nosotros en TRT. Y hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho.